Les guste o no les guste, este régimen va a continuar hasta que el último pandillero esté en la cárcel. Les guste o no, lloren todo lo que quieran, pidan dinero a cooperación internacional, todo lo que quieran para hacer todos los procesos legales que quieran, pero no vamos a retroceder, no vamos a implementar ninguna de las fórmulas que ustedes tenían, porque sencillamente no eran fórmulas diseñadas para el pueblo salvadoreño, eran fórmulas para que ustedes se llenaran los bolsillos. Y si no hubiera sido así, sus presidentes no tuvieran que estar huyendo y estuvieran acá dando la cara. Pero no, los dejaron a ustedes. Y ustedes como bobitos siguen defendiendo a corruptos. Sin duda alguna estamos construyendo el Salvador de las oportunidades. El Salvador en el que a los jóvenes no les dé miedo ir a jugar, al Salvador en el que a los jóvenes no les dé miedo subirse a un bus para ir a la universidad. La época en la que la problemática de las pandillas era un negocio redondo se terminó. Miren, si es que al final ellos pasan llorando porque no pueden robar. En todos los discursos que han dicho, en cuáles han mencionado el dolor del pueblo salvadoreño, de aquella familia que perdió a su mamá, a su hermano, a su papá, por ejemplo, cuando los pandilleros quemaron los buses. No lo han dicho porque no les interesa. La inseguridad en este país fue un negocio redondo. Un negocio que ahí tenían a sus empresarios distribuyendo armas. Un negocio que ahí tenían a sus empresarios vendiendo vehículos porque qué miedo andar en bus. Un negocio que ahí tenían a los colegios privados porque si los niños iban a la escuela pues ya ni entraban porque seguramente el pandillero se los llevaba. Si le pidiéramos definir al pueblo salvadoreño en una frase, ¿cómo puede definir al gobierno del presidente Nayib Bukele? Seguramente los salvadoreños podrían decir que es un gobierno de acción. Si le pidiéramos definir al pueblo salvadoreño cómo eran los gobiernos del FMLN y Arena, seguramente la frase más sonada sería que eran gobiernos de corrupción. Y es que vienen, se respaldan, que al final del día son unos cobardes. Les encanta llenarse de discursos y de hablar y decir, miren, no tienen políticas públicas claras, no hacen lo que nosotros hacíamos por garantizar los derechos humanos. Pero vámonos un poco a los números. Hablemos de su famosa política Plan El Salvador Seguro. Dentro de los datos que se tenían, y les quiero hablar, por ejemplo, del número de homicidios que tenían cuando se estaba implementando su famosa política Plan El Salvador Seguro, mediante la cual se robaron millones. San Salvador, número de homicidios, 338. Soyapango, 138. Apopa, 115. Mexicanos, 111. Santa Ana, 106. Colón, 98. Zacatecoluca, 97. San Martín, 96. Hilo Vasco, 91. San Miguel, 90. Y ojo, la lista sigue. Acá podrán ser en el papel números, pero la realidad es que estos son seres humanos, familias que el FMLN partió y dividió por incompetentes y corruptos. Y a esta lista de municipios con la cantidad de homicidios que es de conocimiento popular, esto no es un invento, estas son las estadísticas de homicidios que habían en los gobiernos del FMLN. Y a esta lista sumémosles los otros delitos: hurtos, lesiones, extorsión, robo de vehículos, homicidio, robo, hurto de vehículos, violación, robo y hurto de vehículos con mercadería. Ahora vámonos a los números, a otros números que no implican vidas humanas, sino dinero que se robaron. Monto estimado de inversión del Plan El Salvador Seguro. Prevención de la violencia, 1.550 millones. Derivados en empleo juvenil, 500 millones. Retención y reinserción escolar, 600 millones. Espacios públicos dinámicos, seguros e incluyentes, que eso era pintar una canchita, ir a poner un poste, porque ni siquiera los parques, los salvadoreños lo saben, estaban destruidos. Pero esa pintada de gradas, esa pintada de canchitas,
Gastaron 250 millones. Otras intervenciones, que saber cuáles eran, quizás intervenciones en sus casas, 200 millones. Control y persecución penal, 155 millones. Equipamiento e infraestructura en la Fiscalía y la PNC, 80 millones. Pregúntenle a los policías si tenían botas. Pregúntenle a los policías si las sedes a donde ellos estaban por lo menos tenían energía eléctrica. Fortalecimiento e investigación científica, 30 millones. Equipamiento para movilidad y comunicación, PNC y Fiscalía, 20 millones. Ni las radios de las patrullas les servían, pero se gastaron 20 millones según los datos. Sistema informático único de investigación criminal, 10 millones. Incremento de tribunales y cámaras especializadas, 10 millones. Aquí está un mecanismo, diputado, de los que ustedes creaban, pero no les servía porque se robaban el dinero. Otras intervenciones, Dios sabe cuáles eran, 5 millones. Rehabilitación y reinserción, 180 millones. Atención y protección a víctimas, 100 millones. Fortalecimiento institucional, ¿quién sabe cuáles instituciones? 95 millones. Funcionamiento y rendición de cuentas, 20 millones. Esta es la política pública del FMLN que ellos consideraban exitosa. Miren, si es que al final ellos pasan llorando porque no pueden robar. En todos los discursos que han dicho, en cuáles han mencionado el dolor del pueblo salvadoreño, de aquella familia que perdió a su mamá, a su hermano, a su papá, por ejemplo, cuando los pandilleros quemaron los buses. No lo han dicho, porque no les interesa. Y ojo, vámonos a las privaciones de libertad. Aguachapán, 92. Santa Ana, 242 privaciones de libertad. Sonsonate, 242. San Salvador, 1043 privaciones de libertad. 1043 salvadoreños fueron privados de la libertad por pandilleros. Pero ojo, a esta gran cantidad de dinero que se robaron, me gustaría agregarles otras porque ni siquiera sus propias leyes podían hacer. ¿Saben cuánto dinero tenía destinado, según la rendición de cuentas del plan El Salvador Seguro para crear leyes? $100,000 al año asignaban para la creación y formulación de leyes. ¿Cuántas leyes hubieron durante el periodo del FMLN de Sánchez Serén? 35 iniciativas de ley, según registros de esta Asamblea Legislativa. 35. ¿Fueron capaces de detener a estos 1043 privados de libertad? ¿Fueron capaces? No. Pero ¿saben qué sí fue capaz? Llenar los bolsillos. Y es que miren, la inseguridad en este país fue un negocio redondo. Un negocio que ahí tenían a sus empresarios distribuyendo armas. Un negocio que ahí tenían a sus empresarios vendiendo vehículos porque qué miedo andar en bus. Un negocio que ahí tenían a los colegios privados porque si los niños iban a la escuela pues ya ni entraban porque seguramente el pandillero se los llevaba. Había un negocio por cada espacio de abandono del gobierno, porque era más fácil que la problemática pública tuviera una solución privada para ellos. Tenemos un gobierno de acción clara, pero este gobierno también tiene una asamblea legislativa que brinda la gobernabilidad precisamente para proteger la vida de los salvadoreños. Ahora publicaba dentro de sus cuentas el Ministerio de Seguridad y Justicia 900 cabecillas capturados, 10 de 15 líderes nacionales de la M13 capturados, 10 de 15. Sin duda alguna estamos construyendo el Salvador de las oportunidades. El Salvador en el que a los jóvenes no les dé miedo ir a jugar, al Salvador en el que a los jóvenes no les dé miedo subirse a un bus para ir a la universidad. La época en la que la problemática de las pandillas era un negocio redondo se terminó. Les guste o no les guste, este régimen va a continuar hasta que el último pandillero esté en la cárcel. Le guste
o no.